Como parte de las acciones del programa Quédate en Casa, el Instituto Sonorense de Cultura pone a tu disposición la agenda Cultura Sonora Digital. Quédate con nosotros. Bienvenidos a la charla Periodismo Cultural y Memoria Colectiva, una actividad dentro de la agenda Cultura Sonora Digital del Instituto Sonorense de Cultura, una propuesta muy interesante en estos tiempos que estamos viviendo de contingencia a través de estas líneas de protección sobre el COVID-19, y creo que es una excelente manera de continuar acercando la agenda cultural al público, a la comunidad. Y bueno, mi nombre es Erika Tamaura, yo soy gestora cultural, soy periodista cultural y soy docente universitaria. Entonces agradezco la oportunidad de poder compartir con todos ustedes unos pequeños minutos sobre este tema que se me hace realmente muy necesario hoy más que nunca hablar sobre el papel del periodismo cultural en esta gran cadena de valor del desarrollo cultural, de la comunicación colectiva, de lo que se queda anclado en la mente y en la historia de las personas y de sus grupos, de sus comunidades. Quiero invitar a mis colegas periodistas culturales, a los que ya tienen mucho tiempo y que son que son referencias en este campo, que tomen esta charla como una oportunidad de reconocimiento y revaloración de su trabajo, de resignificación incluso, que podamos a lo mejor hacer un ejercicio de resignificación, porque creo que el tiempo, el momento histórico lo vale. Y a las personas, los colegas periodistas que están iniciando o personas que a lo mejor están en la frontera de decidir si me voy a hacer el periodismo cultural o no, yo los invitaría a que se suban al barco, a que tomen esta charla como una motivación, como un momento de pensar y repensar sobre la importancia del oficio y sobre todo del impacto, ¿no?, que tiene el periodismo cultural en la memoria de todos nosotros. Y bueno, para esto me voy a apoyar, para esta charla me voy a apoyar en varias frases, varios anzuelos, le digo yo, que lanza Leila Guerriero en este libro, Zona de Obras, que es un libro que me ha acompañado los últimos años como casi como libro de oraciones, ¿no?, al lado de mi cama, porque Leila creo que es una gran cronista, es una persona, es una de las voces más honestas que en lo personal considero en el periodismo. Me encanta la forma como escribe, y obviamente uno de repente dice, yo quiero ser como Leila, quiero escribir, y bueno, intento encontrar el estilo, pero también intento como apoyarme de estas grandes plumas, que creo que eso es algo sumamente importante en tiempos cuando uno no sepa a lo mejor si ir para adelante, si ir para atrás, si ir para el otro lado. Es importante voltear a ver a los otros, es importante conectarnos con los demás y poder establecer este apoyo mutuo, ¿no? Digo, o sea, obviamente Leila, pues a lo mejor sabe, ¿no?, que a través de sus palabras ella está motivando y jalando a muchísima gente, y bueno, esto lo traduzco a nuestro mundo local y le digo a los periodistas culturales, o sea, nunca sabemos a quiénes estamos jalando, hacia el anzuelo que va a picar, ¿no?, cuando estamos haciendo nuestro trabajo y nuestros textos. Bueno, inicio con un primer anzuelo que lanza Leila, un primer párrafo que habla sobre que durante mucho tiempo ella pensó que la tarea del periodista consistía en ir, ver, volver y contar. Después se empezó a preguntar por qué el periodista hacía lo que hacía, cómo hacía lo que hacía y para qué hacía lo que hacía. Entonces, con esto creo que podemos empezar a preguntarnos que
hagamos un paréntesis antes de preguntarnos. Hagamos un paréntesis y no nos clasifiquemos como críticos, como reporteros, no nos clasifiquemos como el periodista se hace o se nace, soy periodista o no. Vamos a envolvernos todos en una misma mística y vamos a vernos como periodistas culturales, todos. Entonces, ya habrá otros momentos para emprender el vuelo del debate sobre las cuestiones técnicas o las cuestiones de dinastía o las cuestiones de si soy o no soy o bueno. Entonces, el periodista cultural, dice Leila, no pierdas la memoria, conserva los objetos, resístete al olvido, al deseo de olvidar. Y yo me acuerdo que yo me convertí en periodista porque como gestora cultural yo estaba en un escritorio, hacía todo este rollo de programación, organización de recursos, que si las sillas, que si la comida, que si el micrófono, que si la silla para el artista, que es diferente a otra. En todo este proceso de hacer que sucediera una acción cultural, entonces yo volteaba a ver y decía, ¿y dónde está el eslabón tan importante que es la comunicación cultural, el periodista cultural? ¿Dónde está esa persona que va a venir, que va a ver y que va a ir a contar lo que pasó aquí? Entonces, yo obtuve una invitación por medio de un periódico para poder empezar a contar lo que yo veía semana por semana. Y entonces obviamente yo lo contaba desde mi punto de vista de gestora cultural. Y me queda claro que el impacto de que nosotros contemos lo que vemos se siembra en la memoria de las personas. No porque uno sea la gran diferencia como periodista, digo, obviamente reconozco y valoro las grandes figuras de periodistas que hay. Sin embargo, Leila también comenta que el periodista hasta cierto punto debe ser invisible para poder dejar que el texto hable, que la historia respire por sí misma. Entonces, después empecé a conectarme con otros periodistas de mi región y me daba cuenta cómo era sumamente importante la diversidad de voces para contar una misma historia. Y esto nos lleva acerca de el periodismo cultural como este gran altavoz del clamor de los artistas y de los gestores y los promotores y la gente que trabaja por cultura sobre, no, es que la cultura, la gente no va, la gente no consume, la gente no aprecia, la gente no lee. Entonces, yo me empezaba a preguntar a mí misma por qué hacíamos eso, o sea, por qué teniendo el poder de ser un altavoz tan profundo y tan agudo, por qué nos pasábamos como lamentándonos de que las personas no hacían, no leían, no acudían y perdíamos esta gran oportunidad de realmente contar lo que estábamos viendo sin hacer sentir mal a los otros de, oye, no fuiste, oye, te lo perdiste. Digo, estoy hablando ahorita ya en un tema, en un momento relajado para poder llegar a mi otro punto de la charla, donde creo que sí es importante tener un respeto por el momento que sucede, ¿no? No creo ahorita que sea el momento de hablar de críticos de arte o hablar de que si los periodistas tienen cierto grado de especialización. Obviamente ser periodista cultural, y Leila comenta, y tiene un capítulo muy interesante sobre el periodismo cultural. Leila no lo categoriza como
como alguien, iba a decir género, pero, o sea, como alguien que está ahí. O sea, para ella el periodista cultural está como presente místicamente en el trabajo periodístico en sí. O sea, porque recordemos, los que somos de esta generación UNESCO, de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación y la Ciencia y la Cultura, que empezamos como a construir este nuevo concepto de cultura. Digo nuevo porque cuando ya se pone en papel y cuando se empieza a poner en políticas y todo eso, uno lo puede tomar y uno lo puede empezar a trabajar desde ahí, ¿no? Y que la UNESCO dice es que la cultura no solamente es el arte y las letras, sino que implica las formas de vida, los valores, las costumbres, o sea, todo lo que implica esta dinámica de estar en un colectivo, ¿no? O sea, lo que nos hace como seres humanos. Entonces, Leila dice, es que yo no necesito que vengan y me cuenten otra vez de la Feria del Libro de Frankfurt, pero siempre necesitaré que Mariana Enríquez, dice aquí, fíjate, les voy a contar para no errar. Dice, eh, lo único que un periodista debería preguntarse a la hora de escribir un texto sobre el aniversario de la muerte de Rulfo no es en qué sección va a publicarlo, sino qué tiene él para decir sobre los aniversarios, sobre la muerte, sobre Rulfo. Yo no necesito leer un solo artículo más sobre la Feria del Libro de Frankfurt, pero siempre necesitaré que Mariana Enríquez me susurre que los cuadros de Raiden insisten en que somos carne, pero carne que puede leer filosofía. No necesito leer un solo artículo más sobre las exposiciones de fotografía, pero siempre necesitaré que me recuerden, por ejemplo, Juan Forno o Rodrigo Fresán, que cuál es el idioma en llamas en que braman los demonios. Bueno, yo pienso que este asunto de qué es lo que cuenta el periodista cultural, ¿no? Es un tema complejo porque luego como que se intersectan estas cosas de vamos a hacer una nota informativa, vamos a hacer un boletín o vamos a ir al evento y vamos a contar lo que hay en el evento a manera como de reseña. Entonces yo me acuerdo que lo que a mí me enganchó para el periodismo cultural fue una crónica de Leila de su entrevista que hizo a Nicanor Parra y que ella me acuerdo tan claro que lo leí y entonces ahí comprendí lo del periodismo narrativo. Eh, ella empieza a contar qué se siente entrar a la casa de un poeta como Nicanor y empieza y dice, a lo mejor es un dragón, no sé, ¿no? Y entonces empieza y desdobla todo el texto y entonces yo dije, wow, yo quiero contar ese tipo de cosas, pero aparte de contarlas es porque las quiero vivir y entonces empiezo a integrarme en este personaje de periodista cultural donde digo, yo quiero contar la historia, más allá de describir si, si lo que pasó muy bonito o pasó muy feo, o sea, quiero integrar ese elemento para conectarme con los demás. El elemento de esta narrativa de la experiencia, ¿no? Y entonces viene otro anzuelo de Leila que dice, para ser periodista hay que llegar después de días a un texto vivo, sin ripios, sin tics, sin autoplagios, que dude, que diga lo que tiene que decir, que cuente el cuento, que sea inolvidable. Un texto que deje en quien lo lea el rastro que dejan también el miedo o el amor, una enfermedad o una catástrofe. Atrévanse, llamen a esto un oficio menor, atrévanse. Ella es obviamente muy provocadora en sí, ¿no? Ella es una persona que te enfrenta. Y cuando les digo que tengo el libro de Zona de Obras de Leila al lado de mi cama en mi mesa de noche como un libro de oraciones, es porque cuando siento que estoy así como que
ni blanco ni negro y que no sepa a dónde voy o que no encuentro de repente. A veces pensamos que tenemos que tener esta inspiración para hacer buen trabajo, buenos textos o buen material. Y Leila te habla de todo lo contrario. Leila te habla y te dice, el periodista cultural tiene que salir, hacer su trabajo de campo, hacer reportaje, o sea, traer, hacer toda su actividad de investigación y luego sentarse en el escritorio y darle duro. O sea, esto no se trata de inspiración, eso se trata de trabajo, se trata de un método, o sea, hay una manera de poder integrar esos textos. Obviamente ella se apoya en estos textos y te habla del periodismo narrativo y te habla de esa frontera de la ficción y el periodismo. Obviamente el periodismo es una cosa basada en hechos reales, es una cosa que, que puedes comprobar. Pero, por ejemplo, le habla Leila y dice, la pregunta, si la pregunta es cuál es el límite entre el periodismo y la ficción, la respuesta es simple, no inventar. Sin embargo, el periodismo, literario o no, es lo opuesto a la objetividad. Es una mirada, una visión del mundo, una subjetividad honesta. Fui, vi y voy a contar lo que honestamente creo que vi. Honestamente creo que vi, ¿no? Ella habla sobre que el creo puede ser ahí también como una trampa interesante, pero quedémonos con esto, quedémonos con no inventemos algo que está ahí, o sea, el mismo hecho es lo suficientemente valioso como para tratar de explorarlo y sacarlo en su máxima expresión hacia el público, ¿no? Entonces, el periodista cultural tiene esta gran encomienda o tiene esta gran oportunidad de poder, a través de su trabajo, de sus textos o de su material de comunicación, como ya veíamos ahorita, no importa que sea escrito o en audio o en video o fotografía visual, o sea, hay muchas maneras de hacer periodismo cultural que impacte, pero quedémonos con eso que dice Leila. ¿Cómo logramos que ese material, que ese texto, que ese producto tenga el impacto en la persona como el miedo, como el amor, como una enfermedad, como una catástrofe? Eso quiere decir como algo que no se olvida, como algo que permanece? Les aseguro que, por supuesto, que este asunto de la pandemia va a permanecer en la memoria colectiva de todos. Y bueno, y empecemos a ver qué es lo que hay en esa caja de recortes cuando nosotros seamos más viejos y tengamos que contarles a otros, oye, es que me acuerdo cuando fue lo de la pandemia, el COVID. Entonces, ¿qué textos de nosotros van a estar en esa caja de recortes de las personas que van a decir, mira, me acuerdo de este texto, me acuerdo de ese artículo, me acuerdo de lo que leí? Comprendamos un poco más el valor que tiene nuestra voz, que tiene nuestra pluma, que tiene nuestra visión. Como decía en esta frase Leila, se trata de la visión del mundo de cada quien. Se trata de cómo cuentas y traduces lo que fuiste y viste, ¿no? Entonces, dice también Leila que el periodismo narrativo tiene sus reglas y la primera es que se trata de periodismo. Después de que nos vamos como en este gran debate, bueno, en esta gran plática, no debate, en esta gran plática sobre hay que contar lo que vemos, hay que decir, o sea, cuando vemos toda esa cumbre de tesoro que hay, de tesoros que hay dentro del oficio del periodismo cultural. Dice Leila, bueno, entonces espérense, porque, o sea, obviamente hay una manera de hacer las cosas para poder, hay un camino, pues hay un camino que ya está como probado. Y dice, el periodismo narrativo tiene sus reglas y lo principal
es que se trata de periodismo. La principal regla es que se trata de periodismo. Su construcción arranca con eso que se llama reporteo o trabajo de campo, un momento previo a la escritura que incluye una serie de operaciones tales como revisar archivos y estadísticas, leer libros, buscar documentos históricos, fotos, mapas, causas judiciales y un etcétera tan largo como la imaginación del periodista que las emprenda. En el buen periodismo narrativo, la voz del autor es una herramienta al servicio de la historia. Cada pausa, cada silencio, cada imagen, cada descripción tiene un sentido que es con mucho opuesto al de un adorno. Entonces, estamos platicando sobre que el periodista cultural, yo lo veo como este guardián de los momentos históricos que trae a la comunidad pues estas escenas o estos momentos y estas experiencias. Y entonces ella comenta, pero es que ese texto pues obviamente debe de traer cosas que vengan del campo, ¿no? Del trabajo de campo, de decir, si vamos a... Obviamente podemos referirnos al periodismo cultural en sus diferentes como funciones a la sociedad, en el sentido de si va a ser una entrevista, si va a ser una reseña, si nada más va a ser una nota descriptiva, si nada más va a ser un boletín. Obviamente estamos hablando del periodismo cultural como algo que ya encontramos como autores, es decir, ya sabemos qué es en dónde nos sentimos cómodos haciendo lo que hacemos. Hay periodistas que su fortaleza será describir, que será hacer artículos, que será hacer crónicas, que será entrevistas. O sea, ya cuando el periodista encuentra su nicho y dice, esto es donde yo vibro mejor, entonces desde ahí tomemos en cuenta que no solo se trata de nuestra visión del mundo, que es una estructura y una columna sumamente importante, como lo comenta Leila, sino que esta visión del mundo tiene que venir acompañada de evidencias, y evidencias que pueden ser como, oye, es que yo fui aquí al jardín afuera de mi casa y vi el pasto verde, y aquí hay un pasto verde, o sea, aquí te estoy mostrando el pasto verde. O sea, tomémoslo de esta manera como eh, tratando de hacer como este contraste o esta historia entre traer la evidencia real y entre traer la evidencia que queremos que prevalezca, ¿no? Y cuando hablo de la evidencia real, no les estoy diciendo que es que aquí te estoy mostrando que traigo el pasto verde, sino rescatemos, que el periodista cultural rescate esa forma de contar la historia donde encuentres un punto de conexión con, con la mente de la comunidad. Y esto tiene que ver, y me estoy metiendo en un tema como muy complejo, porque luego se habla acerca de que si el arte se entiende, si no se entiende, si qué quiso decir, qué no quiso decir. Pero recordemos que la cultura no es solo el arte. O sea, el periodista cultural no solamente tiene que hablar de manifestaciones artísticas. O sea, un periodista cultural tiene que hablar acerca de las costumbres, los modos de vida, la forma en cómo se desdobla la rutina, los días, lo que leemos, lo que vemos, lo que comemos, la película que vimos, que la nueva tecnología que está causando que la gente se conecte más. O sea, abramos nuestro horizonte y tomemos nuestro papel como personajes claves en esta producción de recuerdos, en esta producción de memorias, en esta producción
de textos o de material que se va a convertir en el recorte de alguna persona en su caja de memorias, ¿no? Entonces, me gustaría iniciar a cerrar la charla comentando con algunas últimas frases del libro de Leila Guerriero, que dice que ella no quería ser periodista narrativa, ni nuevo periodista, ni periodista literaria, ni cronista. Ella quería ser periodista, alguien que contara historias reales y que hiciera lo posible por contarlas bien. Y luego también menciona a Tom Wolfe, lo cita en su libro El Nuevo Periodismo, y que dice, cuando se pasa del reportaje de periódico a la nueva forma de periodismo, el narrativo, se descubre que la unidad fundamental de trabajo no es ya el dato, la pieza de información, sino la escena. Por consiguiente, hay que conseguir permanecer con lo que se va a escribir el tiempo suficiente para que las escenas tengan lugar ante tus propios ojos. Y aquí es donde enlazo lo que yo quería contar desde el inicio, o sea, lo que para toda esta charla ha sido para decirles, el periodista cultural está ahí metido con lo que quiere contar. O sea, no es alguien que lo ve desde su computadora, desde su escritorio. O sea, el periodista tiene que asumirse como un actor de la historia, mezclarse y entonces permanecer lo suficiente con el material que quiere producir para dejar que el mismo material, el mismo hecho, el mismo fenómeno se manifieste, ¿no? Obviamente a través del trabajo y la técnica periodística, pero sí es necesario lograr que tenga vida el producto, el texto. Dice un periodista colombiano, Alberto Salcedo Ramos, que hay que estar en el lugar de nuestra historia tanto tiempo como sea posible para conocer mejor la realidad que vamos a narrar. La realidad es una dama esquiva que se resiste a entregarse en los primeros encuentros. Por eso suele esconderse ante los ojos de los impacientes. Hay que seducirla, darle argumentos para que nos haga un guiño. Y el periodista y escritor argentino Tomás Eloy Martínez dice que el periodismo no es un circo para exhibirse, sino un instrumento para pensar, para crear, para ayudar al hombre en su eterno combate por una vida más digna y menos injusta. Entonces, mi única intención ha sido en esta reflexión, en esta charla, como esta especie de convocatoria y decirles que yo, cuando me he encontrado en momentos de sequía o en momentos de confusión, en momentos de a lo mejor de no confiar mucho en mi opción por el periodismo cultural, porque obviamente esas cosas pasan. Ustedes saben que esas cosas pasan y más en el terreno donde estamos manejando cosas que son sensibles, son de la esencia humana, son de la vida diaria. O sea, yo me pongo y leo a Leila o leo a otras personas, pero en este libro en especial me regresan al centro, ¿no? Entonces mi intención ha sido nada más como ayudar a las personas que nos están escuchando y con toda mi humildad decir que yo sé que allá afuera hay periodistas culturales con mucha más trayectoria y mucha más experiencia y con mucho más derecho de hablar de estas cosas que yo. Sin embargo, vengo con toda mi buena fe y mi voluntad y mi honestidad a comentarles y a recordarles que somos periodistas culturales y que tenemos que ir a contar y tenemos que ir a ver y regresar y contar de la forma más honesta que se pueda. Porque nuestro texto, nuestro material, nuestra voz va a quedar en la caja de recortes de alguien en un futuro. Nosotros vamos a ser parte de un pasado, somos parte de un presente. Entonces necesitamos asumirnos como tal. Nuestro trabajo, nuestro oficio no es menor y somos parte de este gran recorrido sanguíneo del pulso de vida de la comunidad en la que vivimos, que a su vez forma parte de esta gran globalidad. Entonces,
Con mucho cariño he compartido esto con ustedes, con mi fe de que ojalá algunas de las palabras se haya quedado en ustedes y que cause alguna diferencia positiva, ¿no? O que ayude a la resignificación si es que ya la estamos buscando. Pues muchísimas gracias. Tengo un proyecto. Antes de despedirme les comento que tengo un proyecto, se los voy a dejar aquí abajo en los comentarios, que se llama Una Tinta, Periodismo Cultural en Sonora, que hice hace unos años, por si gustan echarle un vistazo. Y mi página, ericatamaura.com, por si también les interesa pasar por ahí y checar algunos textos de los que escribo cada semana. Y pues muchísimas gracias al Instituto Sonorense de Cultura y les deseo de verdad, con todo mi corazón, mucha salud, que esta emergencia pase pronto, que este momento que estamos viviendo lo superemos todos juntos y que nos volvamos a abrazar pronto y que nos volvamos a reunir y que volvamos a nuestra normalidad, ¿no? A nuestra normalidad dentro de lo que podamos llamar normalidad, y que los periodistas estén ahí para contar esa normalidad. Les mando un abrazo, gracias. Esto fue Cultura Sonora Digital. Sigue pendiente de nuestra programación en redes sociales.